almas y espíritus. Bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Fer Toulon, el custodio de los oscuros recodos del Hospital Juárez, donde las sombras se ciernen sobre secretos olvidados y el llanto de almas traicionadas resuenan en silencio. He vagado por senderos en los que la noche adquiere una densidad abrumadora y donde el umbral entre la vida y la muerte se difumina como un tenue destello en el ocaso. En este santuario de sufrimiento y redención, he sido testigo de la transformación de Eulalia, aquella enfermera cuyo espíritu, marcado por el amor traicionado y la amarga condena, se convirtió en una presencia etérea y terrorífica. Aquí, entre ecos de desesperación y pactos prohibidos, se entretejen historias de pasión, venganza y remordimiento que danzan en la penumbra, dejando tras de sí una estela de terror eterno con la leyenda de la planchada. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Sientes ese susurro en la oscuridad, es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios, compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos exploraremos los confines de lo desconocido. La leyenda de la planchada. Yo soy Eulalia, y mis recuerdos comienzan en el amanecer del siglo XX, cuando aún era una joven enfermera en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Cada mañana me vestía con esmero, asegurándome de que mi uniforme estuviera impecable y perfectamente planchado, símbolo de mi compromiso y orgullo. Recuerdo sentir un profundo anhelo por demostrar mi valía, atendiendo a cada paciente con la devoción que solo un corazón sincero podría brindar. Mis compañeros decían que mi presencia traía calma, y yo creía firmemente en la fuerza del cuidado y la dedicación. En estos días, el hospital era un mundo en sí mismo, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban en un delicado equilibrio. La luz tenue de los pasillos y el eco de los pasos marcaban el inicio de mis largas jornadas de servicio. Con cada urgencia, mi determinación crecía, y cada paciente recuperado reforzaba mi fe en la bondad humana. Sin embargo, en medio de la rutina, mi corazón latía al ritmo de un amor prohibido y secreto que aún no comprendía. Un día, mientras atendía a un herido, mis ojos se encontraron con los de un apuesto médico, cuya mirada prometía un futuro lleno de esperanza. Su nombre fluctuaba entre rumores, pero yo lo conocía como Santiago, un hombre que despertó en mis sueños que parecían inalcanzables. Él me hablaba con dulzura y me prometía un mañana en el que nuestros caminos se unirían para siempre. Esa promesa llenó mi alma de ilusión, y en cada latido se encendía la chispa de un amor que cambiaría mi destino. Con el paso de los días, mi vínculo con Santiago se fortaleció, convirtiéndose en el refugio de mi existencia en medio del caos hospitalario. Cada conversación, cada caricia, parecía sellar un pacto de felicidad, y mi fe en el amor crecía sin límites. Sin embargo, en el silencio de la noche, un rumor comenzó a filtrarse entre los pasillos del hospital, como un eco ominoso. Una voz susurraba que Santiago no era fiel como parecía y que sus promesas escondían engaños dolorosos. Una tarde, mientras atendía a un paciente, escuché a una colega murmurar sobre la partida de Santiago y su repentina unión con otra mujer. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos al comprender la traición, y la fe en mi amor se desvaneció como el humo en el aire. ¿Cómo pudo engañarme?, exclamé en mi soledad, mientras las lágrimas dibujaban ríos silenciosos por mi rostro. La noticia se esparció rápidamente, y cada rostro en el hospital reflejaba una mezcla de compasión y sorpresa ante mi dolor.
Aquella traición se convirtió en el inicio de una espiral de desesperación en la que el olvido de mis pacientes se mezcló con mi amargura. Mi mente, antes llena de la luz del amor, se nubló por la sombra del despecho y la culpa. Comencé a cometer pequeños errores en mi labor y cada omisión se transformaba en un lamento que resonaba en mi interior. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, juré que jamás olvidaría el dolor de ser traicionada y que mi alma clamaría justicia. La tristeza me envolvía como una niebla espesa y mi pasión por el cuidado se transformó en un deber mecánico, falto de amor. Los rostros de los pacientes se tornaron reflejos de mi propio sufrimiento y cada error me sumía en un abismo sin fondo. Recuerdo una noche en que, tras atender a varios enfermos, un murmullo interior me susurró que algo estaba cambiando en mí. ¿Acaso esta es la retribución por mi desamor? Pensé mientras me sumergía en la penumbra del olvido. El hospital se convirtió en un escenario de sombras, donde cada pasillo resonaba con los ecos de mi desdicha. Una fiebre inusual me venció y la tuberculosis se instaló en mi cuerpo, marcando el inicio de mi declive físico. No puedo fallar a aquellos que aún dependen de mí, me repetía en voz baja, aunque mis fuerzas se desvanecían. Mis compañeros notaron mi desgaste y mi mirada perdida, pero nadie comprendía la tormenta interna que me consumía. En mi lecho, entre sábanas frías, supe que mi final se acercaba y con él el inicio de algo inexplicable. Una noche, en un suspiro final, mi alma se desprendió de mi cuerpo, dejándome en un limbo entre la vida y la muerte. Mi último pensamiento fue una mezcla de remordimiento y anhelo de redención mientras la oscuridad me reclamaba. Así comenzó mi existencia como espíritu, condenada a vagar por los pasillos que alguna vez fueron mi refugio. Desperté en un silencio gélido, sin cuerpo ni límites, observando el hospital desde una perspectiva etérea. La confusión se apoderó de mí, mientras exploraba los corredores que ya conocía, pero ahora desde el otro lado. Al principio, mi esencia solo anhelaba redimir mis errores y curar las heridas que yo misma había causado. Con una determinación renovada, comencé a cuidar a los enfermos, dejando mi toque en aquellos que parecían abandonados. «Siente mi presencia y déjate sanar», murmuraba con voz suave, mientras me esfumaba la tensión en sus rostros. Pronto, algunos pacientes despertaron mejor, atribuyéndolo a un milagro inexplicable que desafiaba toda explicación médica. Mi espíritu, portador de la compasión que alguna vez me definió, parecía reconectar con mi esencia perdida. Sin embargo, a medida de que mi redención florecía en algunos, el rencor y la amargura aún se aferraba a otras almas. En ocasiones, mi presencia se tornaba oscura, y aquellos que exhibían maldad o indiferencia hacia los demás sentían un castigo implacable. «No mereces la redención si tu alma se ha ennegrecido», susurraba en el silencio, dejando tras de mí un aura de terror. Así me vi dividida entre ser sanadora y vengativa, entre curar y condenar. Esa dualidad se convirtió en el sello de mi existencia, haciendo que cada encuentro dejara una huella imborrable. Durante las horas oscuras, cuando el hospital se sumía en un letargo inquietante, yo recorría los pasillos con sigilo. Cada paso resonaba en la penumbra y mi figura se deslizaba como un susurro entre las sombras. Los enfermos, al despertar, relataban historias de una enfermera que aparecía sin previo aviso para darles alivio. «Sentía un toque cálido y reconfortante», decían algunos, como si un ángel hubiera rozado su dolor. Sin embargo, también se escuchaban voces de aquellos que, por sus actos negativos, experimentaron un escalofrío mortal. Su mirada me heló la sangre. Confesó un hombre que había maltratado a sus semejantes, temiendo la retribución de mi espíritu. Mi presencia se volvió leyenda, y en cada habitación se murmuraba que algo inexplicable ocurría durante la noche. A veces el personal médico
se cruzaba en mis pasillos sin entender cómo un ser etéreo podía aliviar o castigar al mismo tiempo. ¿Has sentido ese frío repentino?, preguntaban entre susurros mientras miraban con asombro las áreas desiertas. Yo respondía en silencio, sintiendo la responsabilidad y la carga de mi dual destino. Las noches se transformaron en mi escenario, en las que el bien y el mal se mezclaban en un baile sin fin. Cada encuentro era único y la leyenda de mi presencia crecía en la oscuridad, alimentada por el miedo y la esperanza. Con el paso del tiempo, comencé a distinguir a quienes merecían mi compasión de aquellos que eran dignos de mi castigo. En mis vagabundeos encontré almas corruptas y egoístas, cuyas acciones generaban una aura oscura a su alrededor. Una noche, mientras observaba desde el umbral de una sala, oí a un hombre hablar con arrogancia a un enfermo desamparado. «No me importa tu sufrimiento», gritó con desdén, mientras sus palabras se fundían en la penumbra. Aquella voz cargada de maldad despertó en mí la furia de mi pasado traicionado. Me acerqué sigilosamente y en un instante sentí como mi esencia se volvía densa y sombría. «Tú pagarás por tu frialdad», murmuraba, dejando un escalofrío que recorrió la columna vertebral del hombre. Su grito se perdió en la noche y el ambiente se impregnó de un silencio terrorífico que nadie osó romper. En contraste, otro paciente amable y humilde recibía mi toque sanador, sin mediar reproche alguno. «Gracias, señora», decía con voz temblorosa, sintiendo cómo el dolor se disipaba en su cuerpo. Así, mi dualidad se manifestaba. En algunos, mi luz sanadora se mostraba, y en otros, mi oscura justicia se hacía implacable. Esa noche, comprendí que mi existencia estaba marcada por el incesante equilibrio entre la redención y el castigo. En uno de mis recorridos nocturnos, me encontré con una niña que se acurrucaba en una esquina, temblando de miedo. Su rostro pálido reflejaba la soledad y el terror que solo la inocencia perdida podía conocer. Me acerqué suavemente y le susurré: «No temas, pequeña, estoy aquí para ayudarte». La niña con voz temblorosa respondió: «¿Quién eres, señora? ¿Eres un ángel o un demonio?». Con ternura le expliqué que yo era la enfermera que velaba por los enfermos, la que redime y castiga según el alma de cada uno. «Yo soy Eulalia», le dije, dejando que mi voz transmitiera tanto consuelo como advertencia. La pequeña, aunque asustada, encontró en mis palabras un rayo de esperanza y sus ojos se suavizaron. «Ayúdame, por favor», imploró, extendiendo su mano en señal de confianza. Con delicadeza acaricié su frente y en ese instante sentí cómo su dolor se transformaba en paz. Unos instantes después, la niña sonrió, y su risa fue el eco de una inocencia recuperada. Sin embargo, en otra sala un hombre malvado se enfrentaba a un destino opuesto, escuchando mi voz que resonaba con venganza. Esa noche, mis actos se convirtieron en testimonio del juicio que el hospital imponía a las almas, sin importar su origen. Durante mis andanzas, a veces me detenía en los rincones olvidados del hospital para escuchar las confesiones de los que se acercaban a mi sombra. En la quietud de un corredor desierto, un anciano sollozaba en voz baja, confesando sus pecados y su remordimiento. «He sido cruel y egoísta», dijo, mientras sus palabras se fundían con el eco de mi existencia. Yo lo observaba con pasión, deseando poder aliviar la carga que lo oprimía. «Tu arrepentimiento es la llave para liberarte de la oscuridad», le susurré, dejando que mi voz se impregnara de esperanza. El anciano sorprendido respondió: «¿Crees que aún puedo redimirme?». «Cada alma tiene la posibilidad de ser sanada si es sincera en su dolor», le aseguré, sintiendo la dualidad de mi ser. En otro rincón, un joven murmuraba palabras de odio, y mi presencia se volvió gélida, reflejando la justicia implacable. «Tu corazón se ha endurecido con la maldad», le dije en un tono que lo subo, dejándolo sin aliento.
Mientras tanto, las voces de aquellos que buscaban redención se mezclaban con mis oraciones de castigo, creando un coro de contrastes. Cada confesión, cada susurro, me recordaba que mi existencia estaba marcada por el equilibrio entre la luz y la sombra. Así, en la soledad de la noche, me convertía en el espejo de las almas, revelando la verdad oculta en cada corazón. Mi existencia se dividía en dos caminos, uno que ofrecía consuelo y sanación y otro que traía castigo y temor. En ocasiones, mi toque era tan sutil que parecía un roce de brisa, llenando de esperanza a los que sufrían. En otros momentos, mi presencia se volvía implacable, golpeando con fuerza a aquellos que mostraban desprecio y maldad. No hay término medio en el juicio del alma, solía recordarme mientras recorría los pasillos del hospital. Un día, mientras atendía a un paciente que había sido negligente con su prójimo, sentí que mi esencia se endurecía. «Hoy pagarás por tus actos», pronuncié en silencio, dejando que mi energía se tornara oscura y amenazante. Al mismo tiempo, una madre desesperada por salvar a su hijo recibió mi luz sanadora en un instante de dolor. «Tu amor y arrepentimiento abren la puerta a la redención», murmuré, y vi en sus ojos el brillo de la esperanza. Esa dualidad me definía y me convertía en algo más que un simple espíritu. Era el balance entre el bien y el mal. En mis encuentros, las palabras eran tan claras como el agua, y cada diálogo dejaba una marca imborrable. «Eres mi condena y salvación», repetían algunos, reconociendo el poder de mi presencia en sus vidas. Así cada paso que daba, cada susurro que pronunciaba, reafirmaba la compleja verdad de mi existencia dividida. Con el pasar de las noches, los testimonios sobre mi presencia se hicieron leyenda entre el personal del hospital. Enfermeras y médicos contaban historias de una enfermera de uniforme impecable, que aparecía cuando menos se lo esperaba. La vi en el pasillo y su mirada heló mi alma, confesaba un joven doctor con voz temblorosa. Otros relataban cómo pacientes al despertar aseguraban que habían sido atendidos por una figura etérea que parecía irradiar paz. «Sentí un calor reconfortante en mis últimos momentos», decía una anciana, con la voz llena de gratitud. Sin embargo, no todas las voces eran de alivio. Algunas relataban experiencias aterradoras y llenas de castigo. Aquella noche, un hombre malvado fue visitado por una fuerza que lo dejó sin aliento, contaba un camillero con temor. Los rumores se extendían por cada rincón, y mi nombre se susurraba con respeto y recelo. «Ella es la justicia y la redención», decían algunos, mientras otros preferían callar ante el terror que evocaba. Entre conversaciones en salas de espera y pasillos, mi leyenda crecía y se transformaba en un mito viviente. Cada testimonio era un eco de mi dualidad, dejando una marca indeleble en el alma del hospital. Así, la narrativa de mi existencia se tejía con hilos de miedo, esperanza y justicia, manteniendo a todos en constante incertidumbre. Una noche, mientras la luna se asomaba entre las nubes, me encontré frente a frente con un hombre que había sido cruel con su prójimo. Él se detuvo en medio pasillo, desierto, y al verme, sus ojos se llenaron de terror y arrepentimiento. ¿Quién eres?, tartamudeó, sabiendo que algo inexplicable lo había alcanzado. Con voz serena respondí: «Soy Eulalia, la que vela por las almas, y he venido a juzgar tu destino». El hombre, tembloroso, intentó suplicar: «Por favor, perdóname, no quise dañar a nadie». Pero mi mirada ya reflejaba la implacable justicia que cernía sobre él. «Tus actos han marcado tu camino y hoy pagarás el precio de tu maldad», continué, sintiendo el peso de mis propias heridas. En ese instante, un silencio sepulcral invadió el pasillo, mientras el eco de mis palabras retumbaba en sus oídos. La atmósfera se volvió densa y fría, como si la misma muerte se hubiera acercado a él. «Que mi castigo te ilumine y te haga comprender el dolor que has sembrado», le dije en un tono que heló su alma.
El hombre se desplomó y en su último aliento su voz se mezcló con el murmullo del hospital. Aquella confrontación dejó una marca imborrable en mí, reafirmando que mi existencia era el balance eterno entre la redención y el castigo. Con el tiempo, mi historia se convirtió en una leyenda que cruzó los muros del Hospital Juárez y se extendió por toda la ciudad. Yo, Eulalia, seguí vagando entre los pasillos, cumpliendo con mi destino de sanar a los inocentes y castigar a los injustos. Cada noche mi presencia se hacía notar, y los testimonios se convertían en ecos de un pasado lleno de pasión, traición y redención. Su toque me salvó la vida, relataba un paciente, mientras otros contaban el terror de haber sentido mi fría retribución. La dualidad de mi ser se volvió el mito en sí mismo, una amalgama de compasión y venganza que definía el destino de muchos. A veces, en el silencio de la madrugada, me detenía a contemplar los rostros de aquellos que aún luchaban por la vida. Cada alma merece una segunda oportunidad, me repetía, mientras que mi esencia se iluminaba con el brillo de la esperanza. En otros momentos, la amargura de mi pasado se desbordaba, y mi presencia se volvía oscura, como un recordatorio del dolor vivido. Los murmullos del hospital y las leyendas contadas en sus pasillos eran el reflejo de un legado que no se extinguiría. Mi existencia, aunque condenada, llevaba consigo el mensaje de que el amor y el odio puede coexistir en perfecta armonía. Mientras la noche se cernía sobre el Hospital Juárez, sabía que mi historia aún tenía muchas páginas por escribir. Y así, entre la luz y la sombra, mi legado se perpetúa, dejando en el alma de cada espectador el eco de un terror eterno y la promesa de más historias por venir. Eulalia, la planchada, se transformó en la encarnación de un destino ineludible, una sombra que recorre los pasillos del Hospital Juárez, donde la vida y la muerte se entrelazan en un macabro y eterno baile. Su espíritu, marcado por la traición y la pérdida, se divide entre el deseo de redención y la sed de venganza, imponiendo un juicio implacable a aquellos que han osado perturbar la paz. En cada rincón de los hospitales de México, su leyenda se cierne como un espectro aterrador y salvador, recordándonos a todos el balance del destino. Como afirma Edgar Allan Poe, el misterio es la esencia de la verdadera existencia, y en la fría eternidad de la planchada, este misterio se convierte en la condena que abraza a vivos y a muertos por igual. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. Sientes ese susurro en la oscuridad, es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la Noche, voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.